Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Este es un desconocido en Japón. Como anteriormente he dicho, este es un videoblog por si alguno de ustedes es nuevo y no sabe. El videoblog simplemente se trata de compartir mis experiencias, platicarles. No es un canal, pues vamos, tan dedicado, digamos, al entretenimiento, con afán de buscar popularidad. Más que nada, simplemente está ahí para las personas que les interese y quieren seguir escuchándome. Pues les comparto mi experiencia y espero que esta les sirva. Te sugiero que si a ti te gusta Japón y estás interesado en ir a Japón o así, pues te quedes por el contenido más que por el gameplay, porque la información es lo que vale si realmente te interesa. Pues muy bien, chicos, estos son algunos de los errores que cometen los extranjeros cuando están viviendo en otro país o cuando piensan irse a vivir a otro. Y bueno, yo se los quiero comentar por si alguna vez tienen ustedes la oportunidad. Además que considero que también es muy importante saber esto antes de siquiera pisar a otro país donde pienses quedarte un periodo bastante largo. En este caso nos vamos a concentrar en Japón. Las personas que desean ir a Japón, no sé realmente qué edad tengas y posiblemente estás con ese deseo de visitar Japón, de vivir, porque es un país que muy probablemente lo idealizan o lo idealizas y piensan que van a llegar a este país y ya la vida va a ser mejor que en el país donde tú estás. Sinceramente no siempre es así. El primer punto es querer vivir en Japón simplemente porque ha influido en ti el anime. Yo creo que quizás el 97% de las personas que viven o han visitado Japón es por influencia del anime. Algunos dirán, no es por el anime, no es por el manga, porque quizás les da un poco de pena el qué dirán de ti, ¿no? Realmente si a ti te gusta el anime, el manga, está perfecto, no tienes que sentir vergüenza ni nada. Pero lo que les digo, querer vivir en Japón o en otro país por influencia del anime, creo que no es la mejor forma de hacerlo. Porque aunque sí, el anime puede demostrar algunas cosas que hay dentro de la sociedad japonesa, no es realmente al 100% idéntico a la vida real. Y la vida real en Japón es bastante diferente, sobre todo cuando tratas con las personas. No es idéntico a lo que ves en el anime. El anime realmente no es la mejor fuente de cultura que puedes tener sobre Japón. Así que si ustedes están pensando en que les gustaría vivir Japón simplemente porque les ha surgido este amor como consecuencia de ver anime o leer manga, yo te diría que esa no debería ser la razón principal por la que deberías de querer vivir en Japón. Porque si es así, te anticipo que te vas a llevar una gran decepción. El segundo error es no adaptarte a la cultura, querer seguir haciendo las cosas como en tu país. Esto pasa con algunos extranjeros que llegan a Japón y empiezan a quejarse, a decir, no, es que en mi país no se hace así, no, es que en Japón son más tontos que en mi país. Esto es una completa tontería, sinceramente. Te digo por qué, bueno, simplemente porque te vas a estar peleando todo el tiempo con una sociedad que no es la tuya. Además, debes de recordar que tú estás en un país que no es el tuyo. Tú eres quien ha decidido irse a ese lugar, o sea, los japoneses no te han llamado a su país. También en este punto debes recordar por qué razón te has ido a Japón si te vas a estar peleando con los japoneses todo el tiempo. Creo sinceramente que si no te adaptas a la cultura, te estás peleando con ellos día y noche, pues vas a terminar cayendo mal con los japoneses. Y esto creo que pasa también en nuestros países cuando personas de países vecinos llegan a tu país y quieren comenzar a hacer las cosas igual que en su patria por alguna razón. Pues bueno, esto sucede lo mismo en otros países. Si tú no te adaptas a la cultura, obviamente no vas a ser muy bienvenido. Recuerda el dicho que dice, cuando estés en Roma, haz como en Roma, y eso te evitará muchos problemas. Y recuerda que tú eres el extranjero, tú eres el que está ahí para adaptarte, no tú vas a cambiar todo un país a tu forma de ser. Además, creo, chicos, que si queremos cambiar un país extranjero para que se parezca a nuestros países de origen, pues creo que es más fácil quedarnos en nuestros países. El tercer punto, y muy importante también, es aprender el idioma. Yo no sé por qué, chicos, pero hay algo que sí me molesta mucho y es que muchas personas, no todas, pero muchas que quieren salir y desean dejar su país, miren, sinceramente quieren hacer las cosas de manera muy fácil, sin esforzarse. Y eso incluye aprender el idioma. No quieren estudiar. Hay países donde quizás si no hablas el idioma no importa tanto porque hay muchas personas que pueden hablar tu idioma. Sin embargo, no es lo correcto. Si tú te vas a Rusia, habla ruso. Si te vas a Australia, habla el inglés. Si te vas a Brasil, habla portugués. Y si te vas a España, pues no necesitas aprender más. Pero si te vas a países donde no hablan nada, pues tienes que aprender a hablar el idioma porque la comunicación es súper importante. Si en algún momento te encuentras enfermo, padeces algo ahí y necesitas ayuda, no vas a poder comunicarte ni con el médico ni por un dolor de muela. Y esto es mucho más complicado si te encuentras solos. Creo que muchos pasan por alto que en algún momento van a tener algún problema, alguna necesidad o algo y sin comunicación
comunicarte, pues estás tirado. Y son aún más los extranjeros que son incapaces de leer y escribir en el idioma japonés. Esto también condiciona mucho los trabajos que puedes hacer, porque no te puedes comunicar, no puedes leer, no puedes escribir. Entonces el trabajo en el que te puedes desempeñar es muy mínimo, te limita mucho. Y por eso hay extranjeros que tienen trabajos muy pobres, que no viven bien también. Para cerrar este punto, quiero comentarles una última cosa. Yo me he visto algunos videos por ahí en internet de personas, bueno, que hablan español, que están en Canadá o en Estados Unidos, y siempre les dicen, habla inglés. No hables español, habla inglés. Tómenlo como racismo, como ustedes quieran, pero les digo una cosa, estoy de acuerdo con esas personas. Debes de aprender a hablar el idioma del país donde estás, porque realmente si aprendes a hablarlo, se te va a abrir un mundo completo. O sea, no puedes estar limitado solamente a lo que está en tu idioma. Recuerda que no estás en tu país. Entonces, es un buen consejo. Hablen el idioma del país donde vayan. El cuarto punto, no estar enterado de la cultura, no saber nada de la sociedad. Esto es lo peor que sucede porque, como les he comentado, muchas personas sobre Japón parecen no saber casi nada más que lo que han visto en anime, mangas y bueno, algunas cosas muy simples, pero deben de conocer bastante sobre la sociedad, cómo es realmente y saber si te puedes adaptar a ella o no te puedes adaptar, porque que te guste el anime, que te guste el manga, los videojuegos o que te gusten las películas 3X de ese país no significa que por ello automáticamente eres un experto y amas el país. Realmente todo esto te puede haber creado una imagen completamente equivocada de lo que es la realidad. El siguiente punto sería pensar que automáticamente salir de tu país y ir a una nación como Japón, pues ya vas a tener una vida espléndida, maravillosa y vas a tener automóviles y una casa súper bonita, porque bueno, esta es una imagen que nos han pintado algunos youtubers o muchos youtubers. Es una imagen que vamos a decir falsa y a la vez verdadera. ¿Por qué verdadero? ¿Por qué falsa? Bueno, falsa porque la realidad es de que no a todas las personas les va bien en un país extranjero. Hay muchas dificultades, como por ejemplo te mencioné el idioma, el no adaptarte a la cultura tampoco, y bueno, que si no puedes hablar el idioma estás limitado a ciertos trabajos que realmente profesionales no vas a poder hacer, porque pues en trabajos profesionales necesitas saber leer, necesitas saber escribir lo que te vaya a llegar, entonces eres incapaz de hacer todos esos tipos de trabajos. Y lógicamente, como en cualquier país y como en tu país, hay personas que ganan más y personas que ganan menos. Así comparado el ingreso sea mayor con lo que tú tienes en tu país, realmente vas a hacer cola de león en otro país. No es que la vida te vaya a ser fácil y automáticamente todo vaya a ser maravilloso. Esto es una imagen muy falsa que te han vendido en los medios y también es el tipo de idea que te venden las personas que quieren hacer negocios contigo. Es muy parecido a las estafas. Las personas que te van a estafar te ponen todo eso demasiado bueno para ser real y es porque no es real. No es que llegas y automáticamente, ¿sabes qué, joven? Aquí está, mira, tu trabajo, ya eres gerente general. Eso es completamente falso. Te van a poner a limpiar pisos, que no tiene nada de malo, obviamente trabajo es trabajo, pero si estás pensando que con ese trabajo te va a rendir para comprarte una super mansión y un super auto o 2, 3, pues no es así. Podrás estar en un país más rico, una ciudad grandísima, pero no vas a tener una vida que quisieras. Y como te dije, bueno, esto pues es falso. Tú ves youtubers que te muestran toda esa pantalla y bueno, no es que necesariamente así vaya a ser tu vida. Ahora, ¿por qué verdadero también? Porque hay personas que sí les va bien, tienen su auto, tienen una casa, tienen un trabajo bueno y tienen precisamente el trabajo bueno porque esas personas hablan, leen y escriben el idioma. También tienen un nivel de educación escolar mucho más alto y quizás han validado sus estudios en esos países. Y bueno, en resumen, son personas que han llegado y no se han quedado ahí. No son personas tan conformistas, sino llegando se han puesto a luchar, a estudiar, a prepararse, a superar. Les ha costado y al final pues logran tener algo mejor que si no hubieran hecho nada. Ese grupo de personas que sobresalen son muy pocos. Las personas que logran sobresalir son aquellas que llegan, siguen luchando, estudiando, esforzándose y son las que consiguen una vida mejor. Pero vamos, la mayoría de los extranjeros que están por aquí no tienen trabajos buenos y eso incluye a muchos youtubers, que precisamente por eso hay gente haciendo videos de YouTube. La realidad, chicos, es que estar en un país y en ciudades muy grandes requiere que tú te esfuerces más de lo que te esforzarías en tu país porque la competencia es muy dura y eso incluye todo tipo de trabajos, sobre todo los que son mejor pagados. El sexto punto, y lo voy a dejar como el último por el momento, es pensar que Japón todo es divertido, todo es diversión, es un país, como se ha dicho, ¿no? De que se cree que es un país loco, ya lo hemos tocado ese tema muchas veces, sabemos que no. Japón es un país bastante disciplinado, la cultura del trabajo es muy importante, y el trabajo sobre todo. No es un país donde vayas haciendo relajos como se hace o se haría en nuestros países, donde la gente hace lo que le da la gana. Ya les digo, chicos, que si Japón fuera un país tan loco como la gente dice ser,
¿Por qué nuestros países no son mejores que Japón en cuanto al desarrollo económico y en cuanto a la calidad de vida? Pues esto es porque realmente no es verdad. Japón no es un país loco, no es un país como te han hecho creer. Es un país totalmente disciplinado, que como les he dicho no es perfecto, pero es un país que se esfuerza por tratar de ser lo más perfecto que sea posible. Simplemente creo que las personas han distorsionado mucho la realidad de Japón por monetizar sus videos, viralizar sus videos, igual los medios de comunicación por llamar la atención de la gente, haciendo escándalos y diciendo cosas que pues realmente no son como son. Pues sí, chicos, Japón es tan disciplinado y tan estricto que la mayoría de las personas que no tienen ese tipo de disciplina, ese tipo de orden, pues lo sienten bastante pesado y no aguantan tanto por este lado. Así que una vez dicho todos estos 6 puntos, pues no sé, creo que deben de pensar, considerar realmente ustedes por qué quieren estar en Japón. ¿Realmente conocen la cultura, la sociedad japonesa? ¿O solo se han interesado por el anime? ¿Son ustedes unas personas que tengan la intención realmente de estudiar, de aprender un idioma nuevo, de leerlo, escribirlo, de esforzarse? ¿Les gusta estudiar? ¿Estarían dispuestos a ir a una universidad a estudiar un poco más para rivalidar sus estudios? Porque muchas veces sus estudios no valen en otros países. ¿Estarías dispuesto a dejar quizás a tus familiares, la comodidad de tu hogar, tener gente que te pueda apoyar en tu país cuando en otro país no tengas a nadie que te ayude? ¿Estás dispuesto a ser una persona disciplinada y dejar las locuras, el desorden, que no sé cómo sea tu vida, pero hay personas que les gusta mucho salir, hacer desorden? ¿Estarías dispuesto a eso, a ser una persona disciplinada? Y si eres una persona que en tu país tienes una vida cómoda, ¿estarías dispuesto a comenzar en otro país limpiando baños, limpiando pisos, levantando basura, después de tener una vida pues decente en tu país? ¿Eres capaz de adaptarte a otra cultura, a otra sociedad y seguir las reglas que se dicen en ese país? ¿Eres alguien que respete reglamentos? ¿Cómo te comportas en tu país? ¿Respetas a las mujeres? ¿No te gusta estar peleando con las personas por ahí en la calle? ¿Obedeces a tus jefes todo lo que te digan? Porque si realmente sientes que alguna de esas cosas no son para ti, no puedes hacerlo o no eres así en tu país, creo que Japón para ti difícilmente será un lugar donde puedas vivir. Además, se me olvidaba decir una cosa: ¿eres una persona que te gusta sociabilizar mucho, tener muchos amigos, o eres una persona que vivas completamente sola? Porque como extranjero muchas veces tu vida comienza muy solo. Y si no te adaptas a las normas, a las reglas que hay en ese país y no entiendes la cultura, pues nunca vas a encajar en ella y te vas a quedar solo, aislado. Y me pregunto, ¿puedes vivir así? Ahora pregúntatelo tú. Porque si realmente es solamente un gusto lo que tienes por Japón, por curiosidad, yo te sugiero que lo mejor para ti sería solamente ir a pasear, ya que visitar, hacer turismo no es lo mismo que vivir en una sociedad que es diferente a la tuya. Además, que como he dicho en otros videos, tendrías que aceptar responsabilidades y obligaciones con el gobierno en cuanto a tus pagos de impuestos y otras cosas más. En Japón tienes que pagar por muchas cosas y tienes que obedecer, si no hay consecuencias que sí las vas a pagar. Así que en resumen, chicos, irte a otro país no es nada más irte porque te vas y porque el mundo va a ser maravilloso y ya porque vi esto, la vida es más fácil, voy a tener más dinero, todas las mujeres me van a venir a seguir, mi trabajo va a ser mejor que en mi país, voy a ganar más, mi vida va a ser mejor. No siempre es así, chicos. La verdad es de que hay que romper muchas dificultades, muchas barreras y sobre todo lo que tienes que hacer es con tu persona. No con Japón ni con el país donde te quieras ir, sino son cosas que tienes que hacerte a ti mismo. Y más que nada que tienes tú que adaptarte al país, no estar en conflicto contra el país como lo hacen muchas personas. Porque te repito, eres tú el que quiere ir, no ellos te están llamando. De hecho, ellos no quieren extranjeros. Pero una vez más te digo, si es solamente por curiosidad, yo te sugiero que pues mejor vayas de paseo, de turismo. Para ser turista, Japón es un lugar precioso. Para vivir solamente si puedes adaptarte a él. Si no puedes, realmente mejor ni te lo recomiendo. Pues muy bien, chicos, ya hasta aquí dejamos el video. Si se han decepcionado, bueno, ni modos, pero las cosas son así, es mejor que lo sepan. Y creo que es importante, si tú eres una de esas personas que realmente estás interesada en vivir en Japón, sueñas con ello, pues tienes que saber estas cosas. Así que bueno, esto sería todo por el momento. Pues si hay alguien más que le sirva este video, no te olvides de compartir. También darle un like, comentar. Espero no decepcionarte, solamente creo que debes de saberlo si estás interesado en Japón. También no estarte llevando por muchos youtubers por aquí que se ponen a decir cada tontería, que bueno, no por estar en Japón significa que sea verdad todo lo que se dice. De hecho, creo que están más preocupados en monetizar sus videos que en compartir algo que les ayude y les sirva. Pues bien, nos estamos hablando y viendo. Hasta entonces, chao, bye.